Ubicado a 15 kilómetros al sur en el departamento de La Libertad, se encuentra el municipio de Huizúcar. Esta ciudad alberga uno de los lugares más especiales, donde la fe y la oración se unen en un verdadero encuentro con Dios. Nos referimos al monasterio Casa San Alberto de Jerusalén, en el caserío El Chumpe. La Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, también llamada Orden de los Carmelitas, es una orden religiosa que surgió alrededor del siglo XII, cuando un grupo de ermitaños, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo, considerado el Jardín de Palestina. De hecho, Carmel significa la viña de Dios en las lenguas semíticas de la zona. Desde el monasterio Casa San Alberto de Jerusalén, conoceremos la historia y la fundación de una de las órdenes religiosas con más tradición en nuestra Iglesia Católica. Aprenderemos sobre su espiritualidad y el enorme aporte de semillero en vocaciones a nivel nacional. Conversamos con Fray Benjamín Salas, fraile carmelita, de nacionalidad peruana, y esta es su experiencia. Hola a todos, soy Fray Benjamín Salas, soy sacerdote de la Orden Carmelita. Llegué a El Salvador en el año 2009, hace mucho tiempo atrás. Aquí hice mi profesión de votos solemnes, me ordené diácono y sacerdote. Tuve la gracia de compartir con el pueblo salvadoreño los sacramentos con los cuales me he consagrado a la Iglesia, ¿no? Y soy carmelita, hacemos nuestras labores como carmelitas aquí. La vida carmelita tiene una gran importancia para la Iglesia, porque el carisma que nosotros tomamos es el carisma de la vida contemplativa. Y hablar un poco acerca de la vida contemplativa, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de la congregación? ¿Cómo nace la Orden Carmelita? Muy buena pregunta, Eber. El Carmelo nace, no hay una fecha exacta para nosotros los carmelitas, no tenemos una fecha exacta, pero sí aproximadamente la orden aparece en el año 1207. No tenemos también un fundador como los franciscanos, los dominicos o los agustinos o los jesuitas, sino más bien tenemos fundadores espirituales. Por un lado el profeta Elías y por otro lado la advocación de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Los primeros carmelitas vienen de dos grandes ramas, ¿no? Por un lado, los peregrinos que iban a Jerusalén en el tiempo de las cruzadas a buscar pues esa Jerusalén celestial, ¿no? Que la cual no encontraron. Lo que encontraron fue una Jerusalén en guerra. Y por otro lado también los cruzados. ¿Y quiénes eran los cruzados? Aquellos hombres, ¿no? Que hacían un voto para ir a defender Tierra Santa, ¿no? Y que iban no de manera individual, sino en grandes masas organizados en ejércitos. Pero el cruzado se da cuenta que hace un sinsentido cristiano, porque en nombre de Dios va a asesinar a otra persona. Entonces, en el Monte Carmelo, que es donde está nuestro padre espiritual, el profeta Elías, y que es muy conocido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es conocido Elías? Porque el pueblo de Israel, ¿no?, estaba en una indecisión, o si Yahvé o Baal, pero gracias a Elías ellos van a elegir a Yahvé. Entonces los primeros carmelitas, imitando a Elías, se van a vivir al Monte Carmelo y a hacer una vida de oración y contemplación, una vida de ermitaños. Pero va a pasar algo que es muy importante. Estos primeros carmelitas van a necesitar una norma de vida, una regla de vida, y la van a buscar en el representante más cercano del Papa,
Recordemos también que en esa época, en la época de las cruzadas, en el año 1207 y en los años que siguen, no es fácil viajar, es muy peligroso viajar, no hay todos los sistemas de transporte que tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, buscan al patriarca de Jerusalén, que es San Alberto de Jerusalén, y él les da una norma de vida. Y un detalle que debe llamarnos la atención en esta norma de vida es que les dice que tengan una capilla dedicada a la Madre de Dios. Y así va a aparecer en nosotros los carmelitas esa devoción a esta Madre de Dios, que nosotros le decimos la Señora del lugar, Nuestra Señora del lugar. Y el lugar donde está la Virgen es el Monte Carmelo. Y es por eso que ahí aparece, ¿no?, esta advocación de la Madre de Dios tan grande que es la Virgen del Carmen. Ahora bien, ¿cómo se da? Porque dentro de la orden se tiene la hermosa bendición también de repartir y de compartir el legado tan especial, además del carisma que ya nos vas a hablar un poco al respecto, pero hablemos un poco del escapulario. Y aquí viene San Simón Stock. ¿Cómo se da esa entrega de la Santísima Virgen a este santo? Es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene una fecha, es el año 1251, en que la Virgen del Carmen se le aparece a San Simón Stock y le da el escapulario y le dice que este va a ser signo de su protección para la Orden del Carmen y para aquel que la porte, ¿no? Pero explico un poquito el contexto, ¿no? San Simón Stock ya era un cristiano de vida contemplativa allá en Inglaterra, en Kent, en Alresford, un lugar bastante lejano de Jerusalén. Cuenta la tradición que carmelita, que hubo un varón, el varón de Grey, que regresando de las cruzadas encontró que en su barco tenía 2 polizontes. Y esos 2 polizontes eran 2 carmelitas que huían porque ya el monasterio había sido tomado y los carmelitas habían tenido que ir a diferentes lugares, ¿no? A Chipre, a Sicilia, a Provenza, algunos llegaron a España y algunos llegaron hasta Inglaterra. Entonces, estos carmelitas van a conocer a San Simón. Y este Simón va a adquirir el carisma carmelita, el hábito carmelita, y con el transcurrir del tiempo va a ser el general de la orden a nivel mundial. Y el contexto en que la Virgen se le aparece es que la orden pasaba un gran peligro, estaba en un peligro de desaparecer como orden recién fundada. Y cuenta la tradición carmelita que Simón comenzó a cantar el Flos Carmeli, la Flor del Carmelo, una canción que nosotros los carmelitas se la dedicamos siempre a la Virgen del Carmen, y cantando esa canción lleno de preocupaciones se le presenta a la Madre de Dios y le hace esa promesa, ¿no? Pero yendo a una cosa que la gente nos ve siempre, ¿no? Esto que ven aquí es el escapulario de la Virgen del Carmen. Pero en la época de Simón, en la época de los carmelitas, todas las órdenes religiosas tenían un escapulario. El escapulario más es una parte del hábito que te sirve para que no te ensucies, para que siempre estés protegido. Pero en el caso de nosotros, la Virgen del Carmen, la Madre de Dios, le va a dar no solamente un significado práctico, sino también un significado espiritual, porque ustedes pueden ver en los dominicos también usan escapulario, también usan escapulario los benedictinos, pero solamente a nosotros los carmelitas, la Madre de Dios nos ha dado ese regalo de que el escapulario sea símbolo de salvación. Y es por eso que la espiritualidad, el carisma de nosotros los carmelitas, es un carisma de vida contemplativa. Creo que, Ever, todos sabemos que Jesús tiene todos los carismas. Los franciscanos tienen el carisma de la pobreza, un bello carisma. Los dominicos tienen el carisma de la predicación. Los agustinos de la vida comunitaria. Y así cada orden, cada congregación. Pero nosotros tomamos el carisma de la contemplación. Cuando todos los apóstoles están con el Señor, cansados de estar en la misión con Él, de trabajar con Él, y se quedan profundamente dormidos, cuando se despiertan dicen, ¿no? ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el Maestro? ¿Dónde está el Rabí? Y lo encuentran a Jesús orando. Ese es
la vida de un carmelita, la contemplación, estar en contacto con Dios. Ese es nuestro carisma principal. Eso es lo que busca un carmelita. Recuerdo que me preguntaban ustedes, ¿por qué viven tan lejos, padre? ¿No? Y es porque buscamos ambientes donde haya silencio, soledad, pero también, y a mí me gusta hacer hincapié en esto, ¿no? No un silencio, una soledad en el sentido egoísta, ¿no? Como una persona que tiene una casa muy lejana y que todo el mundo dice, no, esta persona nunca tiene problemas con nadie. No tiene problemas con nadie porque nunca quiere estar con nadie, ¿no? Nosotros vivimos nuestra vida contemplativa, nuestra vida de oración en comunidad, en contacto con las comunidades. Aquí, especialmente en este lugar, en el Cantón Nazaret, en esta casa que está en el caserío El Chumpe, compartimos con las familias que viven en estos cantones. No es una vida contemplativa aislada, es una vida contemplativa siempre mirando a la gente que nos rodea. Y dentro de las bendiciones que también El Salvador ha tenido es contar con la presencia de ustedes, porque le impregnan también el carisma al pueblo de Dios. ¿Cómo llegan a El Salvador? Relátanos un poco, porque aquí hay que hacer mención de muchos carmelitas también que ya no están con nosotros, ¿verdad? Uno de ellos, el padre Blanchard, a quien quisimos muchísimo, claro, y tuvimos la oportunidad de conocerle y toda la obra que ellos han realizado. Pero cuéntanos un poco, Fray, ¿cómo llegan a El Salvador? Es una buena pregunta, Ever, y muchas gracias por decirla. La orden carmelita es una orden que es antiquísima, tiene 800 años, pero aquí en El Salvador somos relativamente nuevos. Nosotros los carmelitas pertenecemos, los que estamos aquí en El Salvador, a la provincia del Purísimo Corazón de María, una provincia que tiene 150 años. Pero en el año 2008 hubo un carmelita que se llamaba el padre David Blanchard, que en paz descanse, que fundó nuestra primera casa, que es el Centro de Reflexión Bartolomé Xiberta, allá en Ciudad Delgado, por la Carretera de Oro. Yo llegué en el año 2009, un año después de la fundación de la casa. Y todavía me mantengo aquí en El Salvador, ya en este año, en el año 2022, ¿no? Pero esa fue nuestra primera casa. Y la segunda casa que hemos abierto, que esta casa tiene quizás unos 2 años, es esta casa que se llama San Alberto de Jerusalén, aquí en Huizúcar, en el Cantón Nazaret, específicamente en el caserío El Chumpe, como dicen los salvadoreños. ¿Ya? Entonces, la orden se estableció formalmente aquí en El Salvador en el año 2008. Por otro lado, el padre David Blanchard, a manera personal, había llegado un poco más antes a El Salvador y ya trabajaba con muchas comunidades en Ciudad Delgado, pero oficialmente la orden aparece en el año 2008. Y desde esa época nos hemos ido desarrollando, han venido más carmelitas, vinieron norteamericanos, peruanos, mexicanos. Gracias a Dios se abrió también para vocaciones salvadoreñas y hay muchas vocaciones salvadoreñas. En el caso de las vocaciones salvadoreñas tenemos al padre Alfredo Guillén, al padre Cecilio y otros más que ya se están formando. Vamos a tener también otros hermanos salvadoreños que se van a ordenar sacerdotes. También estoy yo, que soy peruano. También está el padre Luis Jesús, que es mexicano. Y así el Carmelo está creciendo. Ahora tenemos también vocaciones no solamente de El Salvador, sino también de Nicaragua, de Honduras y también de Guatemala. El Carmelo aquí en El Salvador ha encontrado realmente su jardín. Es interesante una cosa, porque Carmel en la palabra original significa jardín, ¿no? Y Santa Teresita, una santa carmelita, siempre decía, ¿no? ¿En qué tienen en común la rosa o la flor silvestre? En que a todas les cae el sol y el sol es Dios. Entonces, cada uno de nosotros los carmelitas podemos venir de diferente país, de diferentes realidades, circunstancias, aquí mismo en El Salvador, pero todos estamos abocados a seguir esa vida contemplativa, ¿no? Pero más o menos, a tu pregunta, así es como ha llegado el Carmelo acá. Y justamente con esos carmelitas bien característicos, que definitivamente continúa ese legado a lo largo de todos estos años a los que ustedes se han dedicado mucho al pueblo de Dios,
¿Cómo nace también esta propagación y devoción a la Virgen del Carmen? Vemos que también cada año ustedes impregnan mucho más de ese amor a María Santísima en las comunidades. Los que hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en actividades, de verlos como ustedes devotamente imponen el escapulario. ¿Cómo ha sido todo esto de la promoción y la devoción a la Madre de Dios? Es bien interesante ver, ¿sabes por qué? Porque a mí lo que más me sorprendió fue que cuando empezamos nosotros con este proyecto que tenemos de todos los años en el mes de julio, regalar estampas en todas las parroquias de El Salvador, que la gente dice, no, El Salvador es un país chiquito, que se puede uno movilizar muy fácilmente, pero cuando éramos muy poquitos y teníamos muy poca movilidad, no se veía un país tan chiquito, se veía un país grande, porque tiene muchas parroquias. Pero pasaba que yo he estado, esto de hacer repartir las estampas empezó, si no me equivoco, en el año 2013, más o menos, no en el 2008, en 2009, sino en el 2013. Y cuando yo iba a repartir estampas, se encontraba que la Virgen del Carmen era copatrona en algunas parroquias, que en algunas parroquias llevaba su nombre, que en algunas parroquias no estaba la Virgen del Carmen ni de patrona ni copatrona, pero el párroco era devoto de la Virgen del Carmen, o en otras se encontraba cofradías, o en otras se encontraba alguna organización en referencia a la Virgen del Carmen, pero la Virgen del Carmen nos ganó, llegó primero que nosotros. La Virgen, yo decía, no, vengo a enseñarles a los salvadoreños la Virgen del Carmen, y me encontraba con señores que me decían, yo me consagré a la Virgen del Carmen a los 4 años y yo me consagré a la Virgen del Carmen a los 25, o sea, me llevan una delantera increíble. Tú ves los bailes salvadoreños y siempre hay un escapulario. Entonces, de por sí, la tradición de la Virgen del Carmen ya estaba presente en el pueblo salvadoreño. Lo que nosotros hemos hecho es quizás un poco manifestarla a través de los proyectos, de repartir estampas, de poder publicitarlo en las redes sociales o hacerlo presente en los medios de comunicación, pero eso ya estaba. O sea, los salvadoreños ya conocían a su Virgen del Carmen, ya sabían que los protegía, ya tenían el escapulario puesto, y para nosotros eso era una gran bendición, pues es una gran bendición. Ahora bien, como Fray Benjamín, ¿cuál ha sido tu experiencia como carmelita? Eres un fraile joven, ¿cómo te enamoras también hoy, no solamente de la orden, pero de la misión que llevas acá en El Salvador? Porque además de tener muchos años acá, pues te has convertido en un salvadoreño más. ¿Cuál ha sido tu impresión? ¿Cómo te sientes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por decirme joven, muchas gracias, de verdad, me siento muy halagado. Yo vine a El Salvador por 4 años. Mi plan personal, sentía la vocación, porque mi vocación al Carmelo sucedió en mi país, en Perú, acabando la universidad. Y la orden me iba a mandar por 4 años a El Salvador, pero como una cosa es lo que diga la orden, los proyectos que uno puede tener, y otra cosa son los planes de Dios. En mis planes no estaba ordenarme en El Salvador, ni hacer mis votos solemnes, ni mi ordenación diaconal. Quería hacerlo todo en mi país porque soy peruano. Pero las cosas fueron hechas de tal manera que aquí hice mis votos solemnes, hice mi ordenación diaconal, mi ordenación sacerdotal en la catedral, y siento que mi vocación ha crecido mucho aquí en El Salvador. A veces cuando me voy a Perú de vacaciones, al comienzo visito amigos, familiares, pero ya después del mes se me hace muy largo ya, porque ya no conozco más gente aquí en El Salvador. He trabajado mucho con la gente salvadoreña, y lo que yo he aprendido, ¿no?, del Salvador, ¿no?, dentro de lo que es mi vocación, es ese cariño, esa acogida, ese calor que tienen los salvadoreños, ¿ya? Esa manera de poder relacionarse con las demás personas, esa manera de sonreír cuando hay problemas, ¿no? Una cosa que para mí, que lo digo en plano muy, muy personal, cuando en Perú una persona tiene problemas, tú tienes empatía con esa persona y puedes llorar con esa persona o ponerte triste con esa persona. Pero los salvadoreños no, tienen otra manera de hacer la empatía. Cuando alguien está triste o cuando alguien está cabizbajo, deprimido, comienzan a hacer bromas, a alegrarlo, y en 10 minutos ya la persona ya se olvidó de eso.
y están alegres, tienen otra manera de afrontar las circunstancias que nos presenta la vida, ¿no? Y eso también ha enriquecido para mí mi vocación, ¿no? Me ha hecho ver al ser humano de otra manera, y eso solamente lo he descubierto estando en El Salvador. Solamente lo he descubierto dando a conocer a los salvadoreños la vocación que la Virgen del Carmen nos da, y también por eso estoy agradecido al pueblo salvadoreño. ¿Qué le dijeras a las nuevas generaciones o a aquellos que se sienten esa espinita, ese llamado también a la vocación carmelitana? ¿Qué le diría yo? Les diría una sola cosa, que si sienten ese llamado que solamente Dios lo hace, que sigan lo que está sucediendo en su corazón, porque a veces puede pasar que ese joven o esa señorita o esa persona va a decir, pero tengo un buen trabajo, pero estudié 5 años en la universidad, pero tengo buenos amigos o tengo una relación estable en diferentes circunstancias. ¿Por qué tengo que abandonar eso? Por esto que estoy sintiendo en mi corazón. Y yo creo que siempre tenemos que darle una oportunidad a ese llamado de Dios y decirles que Dios siempre va a estar con nosotros. El Dios cristiano es un Dios que acompaña y sufre con quien cree en Él. El Dios cristiano no debe ser malentendido como un Dios todopoderoso o un Dios invencible, y por ende yo también, porque el día que sea derrotado, el día que sea vencido, ese Dios no me va a dar ninguna respuesta, ¿no? Entonces yo le diría eso a la gente, que eso que siente en su corazón, trate de alguna manera de hacerlo realidad. Si siente un llamado tan fuerte para la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida en comunidad, que busque a alguien que le ayude, ¿ya? Que busque a alguien que le ayude, que busque a alguien que le pueda orientar, su párroco, un amigo catequista, una orden religiosa, a un sacerdote, que nunca diga, no, lo hubiese hecho, pero sentí algo, pero nunca hice nada. No, al contrario, hay que hacerlo. Los carmelitas han sido y son personas dedicadas, extraordinarias, felices y santas, que han hecho grandes cosas en el mundo. Aquellos que han optado por unirse a los carmelitas lo han hecho porque han querido vivir y seguir los pasos de sus antecesores. Los carmelitas poseen una rica tradición de ser buenos guías espirituales. Algunos han sido y son de los mejores en la Iglesia. Es por ello que para ser parte de esta orden resulta necesario querer ser parte de algo más grande que uno mismo. Pero, ¿qué se necesita para ser de esta familia? Hola, soy Rodolfo Aznarán, soy fraile carmelita, hace ya más de 30 años como carmelita, miembro profeso de la orden. Vivo en El Salvador desde enero de este año. Estoy encargado del proceso de formación en la etapa final de nuestros hermanos profesos que están estudiando actualmente teología y algo de filosofía en esta última etapa. Nuestros valores, nuestros principios, y es de acuerdo a estos principios que intentamos ubicar o invitar a los jóvenes si se sienten llamados a vivir estos principios, estos valores. Uno de ellos para nosotros muy importante es la experiencia de la oración en nuestra vida. Entonces, nosotros somos contemplativos y naturalmente si hay un perfil de joven que buscamos es que le guste la posibilidad o que mínimamente haya tenido la experiencia de un contacto personal con Dios, ya sea desde su parroquia, desde su escuela o desde cualquier otro ámbito de voluntariado que haya tenido este contacto, ¿no? Entonces para nosotros es importante la experiencia de oración porque creemos que ¿quién puede dar el sentido a la vida del ser humano si no es Dios? Entonces, abrirnos a esa posibilidad es muy importante. Entonces, si vamos a hablar de jóvenes para ser invitados, que ya tengan este primer contacto con Dios. Otro segundo principio, valor para nosotros es importante. Es casi natural el hecho de que si nos sentimos queridos, amados, escuchados por Dios, naturalmente vamos a ver
o naturalmente se va a dar esta experiencia del amor al hermano, al que tienes cerca, al que tienes al lado, y sobre todo el que está más caído, el que está más sufrido, el que puede sentirse tal vez relegado o dejado a un lado. Ese es el que el Señor está siempre invitando a acercarnos. Entonces, también para nosotros es importante la sensibilidad que se tenga con respecto al hermano, la fraternidad. Si alguien está buscando un espacio de encuentro, sentirse parte de una familia, la familia carmelita es un buen espacio de compartir, pero también un espacio donde la motivación principal es el atender al otro, ¿no? Tercer valor para nosotros, para un joven que puede tener el servicio profético en medio del pueblo, ¿no? Todas las comunidades religiosas ofrecemos un servicio y valioso para toda la iglesia, pero nosotros los catalogamos profético en medio del pueblo porque hablar de profecía es hablar del hombre o la mujer que se pone a la escucha de Dios e intenta traducir o interpretar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y escucha la manera como es que Dios interpela al ser humano para ver de qué manera se puede servir a la humanidad. Pero también decimos en medio del pueblo, porque no es solamente escuchar a Dios directamente desde una experiencia de oración, sino también escuchar a Dios desde lo que tiene para decirnos desde la vida de los demás, desde el otro, el más cercano, y como decía, de la persona que puede no estar yéndole muy bien. Entonces tienen algo para decirnos. Entonces esta experiencia de servicio es un perfil de un joven que quiera trabajar, que se disponga al servicio, que esté activo y todo eso. Entonces combinamos nosotros los carmelitas esta experiencia contemplativa, orante, con este servicio, esta actividad. Es a partir de esa experiencia que ubicamos e invitamos a los jóvenes, ¿no? La primera etapa en un sentido es todo lo que tiene que ver con el contacto, con la promoción vocacional. Hay un director de vocaciones que va a buscar establecer contacto con ellos y son invitados los jóvenes a través de las jornadas, diferentes experiencias que se arman, ¿no? Entonces, en esta primera promoción vocacional se busca establecer contacto con ellos. A veces nos ubican a través de las redes sociales o a través del contacto personal en los diferentes espacios que nosotros tenemos para el servicio y nos preguntan un poco eso. Entonces, nosotros lo que mínimamente esperamos es que el joven pueda tener el bachillerato, digamos así, avanzado esta parte, para que pueda estar listo para manejar estudios universitarios. También pueden, hay jóvenes que de alguna manera han hecho ya carrera, han hecho estudios, algunas, y ven lo que yo les comentaba, ¿no? Al respecto de descubrir que hay algo algo más en profundidad en cuanto a esto, más allá. La vocación no es una cuestión que tiene que ver con el hacer netamente, que probablemente cuando se tiene 16 años, 18 años, uno ya tiene que ir enfocando su profesión en cuanto al hacer, su perfil profesional en cuanto a qué va a hacer. Pero eso es un punto. Creo que más allá de esto es buscar de qué manera quiero finalmente desarrollar mi vida en líneas amplias y generales, ¿no? Ya sea como una persona casada, como una persona que quiera establecer un tipo de estilo especial, como puede ser la vida religiosa, sacerdotal, o simplemente quiera mantenerse soltero porque ama tanto su carrera y quiera estar así dedicado profesionalmente a servir a Dios y a la humanidad, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, el promotor vocacional juntos, el carmelita encargado del acompañamiento en esta primera etapa, acompaña al estudiante para ir discerniendo la posibilidad de ser parte de nuestra comunidad, ¿no? Después de eso, viene ya una etapa donde una vez que son aceptados para ingresar a nuestra comunidad,
y haber hecho este proceso de discernimiento, entran al prenoviciado. El prenoviciado es la etapa que se vive ya de manera interna, digamos así, el aspirantado, cuando es la promoción vocacional, se hace fuera, en visitas continuas a la casa. Pero en el prenoviciado sí tenemos una casa en El Salvador, aquí se llama el Centro Teológico de Chiberta, y ahí el Padre Jesús Paz, donde la Orden Carmelita está acompañando a esta etapa como prenovicios. Ahí se introduce a los jóvenes para todo lo que tenga que ver con la experiencia de la vida efectivamente de oración, la vida comunitaria desde un joven que no ha tenido experiencia de vivir, sino simplemente en el ámbito familiar, ahí va a convivir con otras experiencias de otros hermanos por la experiencia de la fe, ¿no? Entonces tiene todo el reto de convivir un poco sobre esta parte, aprender lo que es la experiencia de la oración, la experiencia de la fraternidad, el poder compartir espacios de convivencia en general, además de los estudios de filosofía y toda esa parte. Es muy importante también lo que nosotros hacemos en esta etapa con respecto a acompañar en procesos de autoconocimiento a nivel personal para ir ayudándolos a ubicar sus intereses, ubicar sus motivaciones, sus reales motivaciones de por qué están buscando entrar a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, carmelita, ¿no? Entonces, después de esta primera etapa, que en muchos sentidos de autoconocimiento, de descubrimiento, se pasa a una siguiente etapa que ya no se realiza aquí en el país, se hace en el Perú, es el noviciado carmelita durante todo un año. En el noviciado carmelita se profundiza en torno a lo que se ha podido conversar ahora sobre lo que es la historia de la comunidad, la orden, la espiritualidad entre la figura de Elías, María, el estudio de nuestra regla, el estudio de todos nuestros estatutos de orden, el orden jurídico que tenemos y toda esta parte, pero también de estos valores que les estaba mencionando, ¿no? El valor de la oración, de la fraternidad, del servicio. Pero básicamente incidiendo en tratar de ya ir interiorizándolos, viviéndolos, ¿no? Como parte de hacerlo, como parte de la vida, ya no solamente como algo que se está aprendiendo o que se escucha o que se refiere a eso, ¿no? Ir interiorizando. Oficialmente se entiende el noviciado como la primera etapa para ya asumir la vida consagrada. Además de los votos religiosos, ¿no? Votos de pobreza, castidad y obediencia. Inmediatamente después de esta etapa, después de este año, en el caso de El Salvador, los hermanos van a ser enviados a Estados Unidos para vivir una experiencia de internado, le llamamos nosotros, que es ya una experiencia donde van a compartir con una comunidad carmelita, pero en un sentido real, ya en el sentido que hay varias generaciones conviviendo juntas, hay diferentes culturas, diferentes nacionalidades e incluso idiomas diferentes. Tanto así como es en Estados Unidos, los hermanos por lo menos pasan un año, o sea, entre 6 meses a un año para ir aprendiendo el idioma del inglés. Además de que es una etapa donde, además de convivir, va a seguir el hermano orando personalmente, que es particularmente un interés muy nuestro, el que las personas, los hermanos puedan orar personalmente todos los días. Igual también se enfoca en un ministerio nuestro carmelita, donde puedan desarrollarse ya sea en el ámbito educativo, parroquial o los diversos ministerios en los que nosotros los carmelitas nos desarrollamos. Después de esa experiencia ya regresan a El Salvador y se establecen aquí para terminar toda esta etapa, ¿no? En esta etapa, aquí en esta casa, esta es la casa de San Alberto de Jerusalén, es la etapa donde preparamos a los hermanos, a los frailes, porque ya profesan después del noviciado, me olvidaba decirle, después del noviciado asumen los votos religiosos como consagrados.
Pero en esta etapa ya se busca que afinar, ajustar prácticamente todo el proceso, porque estaríamos ya simplemente tratando de que terminen lo que son los estudios de teología y se preparen para los futuros ministerios que van a desarrollarse. Y también van perfilando ya netamente sus intereses a nivel personal a donde quisieran desarrollar sus ministerios, ¿no? En los diferentes aspectos que se pueden desarrollar, además de estudios prácticos de diferentes cosas que pueden desarrollar y toda esta parte, además de los estudios de teología. Entonces, básicamente, se concluye aquí en esta etapa siendo la persona asumiendo las órdenes de diaconado, sacerdocio, o también, como en el caso mío, ser fraile, carmelita, profesa solemne, asumir ya su profesión de voto solemne y dedicarse a otros ministerios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me he estudiado profesionalmente como profesor, soy docente y además he estudiado psicología. Entonces los hermanos son invitados también a que puedan ejercer algún ministerio profesionalmente o dedicarse al sacerdocio. Entonces es más o menos eso, en muy resumidas cuentas, lo que son estas diferentes etapas, ¿no? Y esta sería la última. Hablando justamente de las vocaciones del Salvador, ¿cómo ha visto las vocaciones? Porque yo he visto el trabajo que ustedes están realizando en nuestro país y ha sido mucha la dinámica y respuesta por parte de los jóvenes. No dudo que desde que iniciaron ustedes acá en nuestro país, ese semillero siga generando frutos en vocaciones futuras también muy pronto, porque el carisma está, los jóvenes están muy animosos. La verdad es que si hay algo que siento yo es que aquí en El Salvador nuestro Dios nos va bendiciendo. Hablar de vocaciones en general en la iglesia es hablar de lo que Dios es capaz de hacer con el ser humano, en cuanto a que Dios es el que llama. Entonces nosotros hacemos lo que podamos en un sentido y lo que sí creo yo puedo reconocer es que aquí en El Salvador los hermanos se han mantenido sostenidamente en esta confianza, que Dios es generoso, Dios es misericordioso y siempre está llamando a su gente para servirlo, para que podamos servir a Él, a servir a la humanidad. Entonces, en esa sensibilidad que algunos de nuestros hermanos han tenido acá en El Salvador especialmente, nunca se ha tenido esta experiencia de sentirnos como medio fatalistas, de que haya ausencia de vocaciones y que no hay motivación de los jóvenes ahora. Se cree mucho en los jóvenes, sí. Creemos mucho en los jóvenes, estamos con los jóvenes participando. Tenemos la experiencia de Júcar y en la parroquia que tenemos y en los pocos ministerios que hemos desarrollado siempre hemos estado en esa parte. Pero también una clave importante es el trabajo que tenemos con respecto a un hermano que está designado netamente para desarrollarse en este trabajo, ¿no? Entonces, pero también involucrar a todos los hermanos, ya sean profesos ya más avanzados o los nuevos estudiantes involucrados en esta labor de convocar a la gente, de sentirse en un sentido empoderado por Dios para decirles, oye, puedes venir. Creo yo que es importante de reconocer lo que Dios nos ha ofrecido. Nosotros nos sentimos agraciados porque Dios nos ha dado un don y este don tiene que ver con oración, tiene que ver con fraternidad, con servicio. Y si apreciamos eso, pues bueno, queremos también que los otros puedan recibir esta experiencia. Traicionaríamos nuestra vocación si es que no invitamos a más jóvenes a participar de ella. Entonces, en ese sentido se ha trabajado esa parte y, como digo, ha habido un trabajo bastante constante y sostenido, sobre todo, no se ha desmayado. La verdad no se puede decir tampoco que toda la experiencia ha sido netamente un camino bien de crecimiento permanente. Creo que como toda comunidad religiosa que vamos viviendo y también diocesana, hay experiencias en las que uno pues tiene muchas expectativas y de repente por ahí como que uno dice, no, bueno, para que ponernos
a la escucha de Dios, y si Dios hace de que alguna vocación no se dé para lo que es netamente la vida consagrada, siempre es posible pensar y canalizar que ese hermano está llamado para la vida o diocesana o para la vida laical. Lo importante es que se pongan a la escucha del Señor, ¿no? Estamos siempre viviendo esta experiencia. El testimonio de vida y el llamado que Dios hace al paso de los años son verdaderos encuentros que animan nuestro caminar y la oportunidad que Él nos da en ser verdaderos instrumentos de evangelización. Conocimos al salvadoreño Fray Pedro Mira, quien nos cuenta su hermosa experiencia. Él es fiel testimonio que la edad no importa cuando el deseo de servir a Dios habita en nuestros corazones. Hola, soy Fray Pedro Mira, soy de El Salvador y pertenezco a la Orden del Carmen. Mi vocación pues nace desde la temprana edad, de los 8 años más o menos. Resulta que los domingos yo siempre me levantaba temprano a ver caricaturas, pero lo primero que hacía cuando encendía la televisión, pues había un padrecito, un programa que se llamaba Tiempo del Espíritu, y era el padre Giraldi. Entonces me cautivaba cómo este sacerdote presentaba la palabra de Dios, a pesar de que ya era una persona mayor. Y esta persona causaba en mí que me cautivara de la palabra del Señor. Entonces, tanto fue así de que, como estaba en edad infantil, yo jugaba que era sacerdote, yo jugaba que leía la palabra, que yo jugaba que predicaba. Entonces, más o menos por ahí empezó, vislumbro yo, digamos, lo que es una posible vocación. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, cuando llegué a los años de mi adolescencia, seguía esta inquietud y seguía esa fascinación por lo religioso, seguía esa fascinación por las cosas de Dios. Tanto es así de que me involucré activamente en mi parroquia y pues me puse a trabajar no solo en el ámbito pastoral, sino que también de cara al más necesitado, de cara a aquellas personas que sufrían. Y pues en base a eso mi vida se fue desarrollando. Pero continué con mis estudios y pues al momento de tomar decisiones decidí pues seguir un estilo de vida más como secular, más de laico, pero siempre unido o anexado o viviendo mi fe en mi parroquia. Pero aún así sentía que no estaba completo, sentía que algo hacía falta. Siguieron los años, siguieron pasando las vivencias, las experiencias, los amigos. Y pues siempre, gracias a Dios, tuve amigos que eran cercanos a la iglesia o que tenían relación con cosas de Dios. Entonces, todo este ambiente que me envolvía hacía que potenciara lo que había en mi corazón. Después conocí amigos que no eran de la iglesia y aún así, pues mi corazón estaba en Dios. Estaba de cara a a pastorear a las personas, a buscar encontrarme con un Cristo vivo en el que más necesita, en el que sufre. Y pues llegando a un punto de mi vida, ya por los 38 años, ya una vocación tardía, pues decido acercarme, hacerle caso a mi corazón. Y pues en la búsqueda de qué hago, a dónde entro, pues por ahí me presentaron la opción de la Orden Carmelita y pues me acerqué. Y cuando me acerqué, sentí ese amor a primera vista. ¿Por qué? Porque si algo que yo destaco de la Orden es que cuando yo llegué fueron tan fraternos, aunque nunca me habían visto, me acogieron como que si me conocieran toda la vida. Me dieron confianza y me sentí pues muy agradecido, me sentí acogido y pues me gustó lo que hacían, me gustó cómo vivían
y esa experiencia marcó mi corazón. Me motivó también para continuar experimentando la vida carmelita y fue por eso que decidí entrar. Entonces, producto de este momento pues, de gracia que recibí de parte de Dios, hoy vivo como un fraile carmelita y me encuentro aquí ante ustedes contándoles un poco mi experiencia, cómo ha sido mi vivencia en la orden. Me hice mis primeros votos hace 7 meses y créanme que ha sido una experiencia fascinante en el cual pues he podido profundizar en la experiencia carmelita de la fraternidad, la oración y el servicio. Nosotros combinamos los elementos de vivir en comunidad, de orar, de tener momentos específicos de oración y también pues de poder servir a todos aquellos que más lo necesitan. Si hay algo que yo puedo destacar del carisma carmelita aquí en El Salvador, es que se ha buscado reproducir el modelo de nuestros primeros hermanos carmelitas, primeros hermanos que vivían en las periferias de las ciudades, pero se acercaban y llegaban y después regresaban a sus monasterios. Y eso es básicamente lo que vivimos aquí. Los 2 monasterios que tenemos en El Salvador reproducen esta experiencia. Vivimos en lugares, digamos, en el horizonte de la ciudad y la zona rural. Tenemos contacto con las personas tanto de la ciudad que sufren por las cosas propias de la ciudad como las personas que sufren las consecuencias económicas, sociales, la marginación. Entonces, encontramos con estas 2 realidades y es un lugar para experimentar la presencia de Dios porque no nos cerramos a una sola experiencia, sino que vamos caminando de acuerdo a donde el Señor pues también nos va guiando. Entonces, es una bonita experiencia como fraile, vivir la experiencia de Cristo. ¿Qué mensaje y qué invitación le da a aquellos jóvenes que, así como usted, tienen el deseo en su corazón de poder servirle al Señor a través de la vida consagrada? Pues si tú tienes inquietudes vocacionales, te voy a decir lo que un día me dijeron: ven y conócenos, ven y verás cómo vivimos. Si algo que a mí me llamó mucho la atención de la vida carmelita es la autenticidad, porque así como ellos me recibieron, así es como ellos son, y yo soy testigo de eso, porque soy parte de eso. Nunca vi una diferencia cuando yo llegaba de visita a ahora que soy fraile. Entonces, si tú tienes experiencia vocacional, primero, ven, conócenos, puedes escribirnos a Vocaciones Carmelitas Centroamérica y nos pondremos en contacto contigo. Creo que hay algunas de las razones por las cuales nos da miedo esta vida es por el desapego que podemos tener hacia las realidades del mundo. Pero en realidad la vida religiosa compensa por 1000 todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Así que si tienes inquietud, ven, búscanos y con gusto nos pondremos en contacto contigo. El carisma carmelita trasciende de generaciones y especialmente en los jóvenes, semillero vocacional donde encontramos una gran variedad de carismas y dones. Conozcamos más en detalle sobre la Júcar y su entrega a los jóvenes. Júcar es un grupo no parroquial, es independiente de las parroquias, un grupo muy importante porque es juvenil. Nosotros formamos a los jóvenes en nuestra espiritualidad carmelita para que ellos aprendan lo que es la espiritualidad carmelita, para que les ayude. Y sobre todo Júcar es un grupo donde está en los países que nosotros estamos, que los frailes carmelitas estamos, por ejemplo en México, en Perú, en Estados Unidos. Y Júcar es un grupo donde nosotros lo tomamos como pastoral, pero nuestro sueño como carmelitas en El Salvador es que este grupo llegue a ser un ministerio donde haya un consejo pastoral,
haya un consejo donde ellos se puedan reunir y ellos mismos se puedan dar pues la formación para que nosotros los frailes solamente los acompañemos. La laboriosidad de la familia carmelita es innumerable. Cada una de sus maneras de proyectar a Dios a través de sus actividades nos anima a encontrarle en lo cotidiano. Fray Benjamín nos cuenta en detalle sobre la finca San Elías y su importante aporte en la producción de hortalizas. La finca San Elías tiene un lugar muy bonito y es nuestra capilla dedicada al profeta Elías, que es nuestro fundador espiritual. Como bien ven ustedes, esta capilla tan hermosa tiene una vista muy bonita de esta zona de San Salvador. Y lo que les puedo decir, que aquí en la finca San Elías también producimos bienes agrícolas, como son chiles, tomates, café, cacao, y también tenemos una producción de huevos con nuestras gallinas que tenemos aquí. Nuestras gallinas son bien católicas, son unas gallinas muy entregadas a su trabajo, y la producción que tenemos, ¿no?, la solemos vender a la gente de aquí de este cantón. La finca San Elías se encuentra en el cantón Nazaret, en el caserío El Chumpe, y la idea de producir esta finca es también para nuestro sustento, para nosotros como frailes carmelitas, pero también para ayudar con precios accesibles a la gente que nos rodea, ¿no? Nuestra finca se mantiene a través de nuestra propia producción y también de gente buena que nos quiere ayudar. Hay mucha gente que a veces nos ayuda para poder pagar algo que tenga la finca, o también nos puede ayudar con bienes materiales. Hay gente que me ha dicho: padre, acá tengo un poco de café, acá tengo un poco de cacao para que lo puedan sembrar, o aquí tenemos esto o aquello, y nosotros estamos abiertos, porque nuestra producción sí es para nuestro sustento, pero también es para ayudar a la gente que está con nosotros. También tenemos momentos en que compartimos víveres con las personas más necesitadas, aquí en nuestro querido país, El Salvador. Le agradecemos por habernos acompañado, y de manera especial que quiero agradecer al Canal 8 por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes lo que nosotros los carmelitas somos. En un sentido, también quería dirigirme de manera especial a los jóvenes para invitarlos a formar parte de nuestra orden. Esta es su casa. Antes de despedirnos, solamente quisiera dirigirme a la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros.